Luis Ernesto Gómez es el secretario de Gobierno que molestamos todos los días en la alcaldía de Bogotá. Señor secretario, buenos días. Julio, buenos días, un saludo para ti, toda la mesa y la audiencia de la W. Arranca, secretario, la negociación, la conversación con lo que se conoce como la primera línea. Pero por lo que hemos escuchado hay dos primeras líneas. La primera línea que lidera una protesta pacífica con unos pedidos que ni más faltaba tienen todo el derecho de hacer, pero se confunde con otra primera línea que lo que hace es pasar la raya del Código Penal. ¿Cómo identifican ustedes cuál es la primera línea pacífica y la primera línea no pacífica? Julio, tú lo has dicho con claridad. De hecho, no hay una primera línea, hay dos primeras líneas, como dices, sino hay muchas primeras líneas. Esto es un grupo muy heterogéneo, con solicitudes y agendas muy distintas en cada localidad, en cada territorio, sin liderazgos definidos con claridad. Y por eso todos los esfuerzos de diálogo que se hicieron desde el inicio del paro nacional, desde el 28 de abril, casi hace 2 meses, pues como lo hemos visto, no han tenido éxito y lamentablemente se concluyen en procesos de violencia. Hace un mes exactamente hicimos un primer esfuerzo de instalar ya una mesa, no en los espacios de protesta y de diálogo en el lugar, sino una mesa, pero por la desconfianza institucional de muchos de ellos, no fue posible avanzar y desde ese momento la Iglesia Católica y las Naciones Unidas han venido en un proceso de facilitadores, ayudando con metodologías para que ellos establezcan vocerías, para que ellos establezcan también unas agendas concretas para discutir. Y ese proceso, por fortuna, ha avanzado muy bien en el último mes, es el que permite que hoy, y para responder tu pregunta, tengamos ya definidos quiénes van a asistir, a quiénes representan, y debo ser muy prudente en las expectativas de la reunión. No van a estar todos los colectivos, van a estar mayoritariamente casi de todas las localidades, no van a estar algunos de Suba, y por la misma heterogeneidad de las vocerías y de las agendas, pues vamos a intentar que pues se logre avanzar de la mejor manera, pero sin ceder en ningún momento en el trabajo que se ha venido haciendo de restablecimiento del orden público en Suba, en Usme y en otras localidades donde hemos tenido disturbios. Claro. Secretario, ellos, hablo de los muchachos de la primera línea, han enviado un pliego de peticiones a la alcaldía. ¿Cuáles son esas peticiones y en cuáles de ellas podría haber algún tipo de negociación por parte del distrito? Hay varios pliegos de peticiones. Hay unas solicitudes de quienes hicieron ayer una rueda de prensa en el sur. Allí se agrupan grupos, valga la redundancia, de Usme, de San Cristóbal, de Ciudad Bolívar. Hay otros que tienen unas solicitudes desde Fontibón, desde Engativá. Son bastantes pliegos de peticiones. Hay varias solicitudes en cuanto a su participación en los consejos distritales, en los consejos de juventudes, sobre temas que eso es algo reiterado en muchos espacios, sobre temas de reforma a la policía. Como todos sabemos, es un tema de competencia nacional del Congreso de la República, del Gobierno Nacional. Hay unos temas de educación superior donde la alcaldía tiene mucha competencia y creo que en esto podemos avanzar mucho, en oferta pertinente para muchos de los jóvenes, también en oferta cultural, cultural que nos han pedido en sus barrios, con casas de la cultura, con inversiones en proyectos de hip hop, en proyectos de emprendimiento y de innovación en distintos barrios. En todo eso puede adelantar la Alcaldía Mayor de Bogotá y estamos dispuestos no solo a ceder, sino a hacerlo conjuntamente con ellos, porque pues eso es por el bien de los jóvenes, no solo de los que han estado movilizando, sino de todos los jóvenes de las localidades. Pero en lo que no vamos a ceder ni un milímetro es en que se permita violencia o cualquier situación de alteración del orden público en las localidades, porque la gente no aguanta un solo minuto de bloqueo. Los bogotanos no aguantamos un solo acto de violencia, lo rechazamos con contundencia y así se lo haremos saber y además actuaremos correspondientemente con la fuerza pública en las calles. Yo le entiendo, secretario. Los temas de violencia no se discuten. Para la violencia, autoridad. Eso no tiene discusión, ni hace parte de la negociación. Pero usted avanza en algo que es bueno, porque uno cuando llega a una mesa de negociación para lo que sea en la vida, pues llega con una cantidad de expectativas, pero a veces se olvida de aterrizarlas y de lo que realmente puede o no puede hacer la administración de la ciudad de Bogotá. Si yo le estoy entendiendo bien, donde la ciudad de Bogotá
puede tener muy buenas noticias para los jóvenes es en el tema de la educación. En el tema de la educación, en el tema de cultura, porque muchos han pedido también temas de cultura, de música, de arte, en los temas también de empleo y oportunidades, también podemos hacer muchas cosas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y en los temas que sean del gobierno nacional, así se lo ha hecho saber las Naciones Unidas, la Iglesia, que han sido facilitadores también un poco en pedagogía y en entender qué puede hacer cada uno de los entes del Estado, en este caso la alcaldía, en qué casos la presidencia, en qué casos la justicia. En eso ha habido un esfuerzo muy grande por explicarles quién tiene responsabilidades en qué. Pues la idea es poder transmitirles a mis pares en gobierno nacional, también a los colegas en el Congreso de la República, aquellas iniciativas que puedan ser tramitadas por esa vía, o si se pueden tramitar por el camino democrático. Algunos han planteado, por ejemplo, que en los consejos de juventudes que se van a votar el 28 de noviembre también se aproveche esta oportunidad para tramitar muchas de esas solicitudes. Estamos dispuestos a explorar todas las alternativas con ellos y, insisto, con la moderación de expectativas, sabiendo que no todos están representados, sabiendo que son muy heterogéneos, que habrá algunos satisfechos con encontrar salidas de diálogo, con encontrar propuestas concretas para los jóvenes, otros que querrán seguramente seguir en un proceso de radicalización, pero nuestra tarea será, con aquellos que quieran construir salidas constructivas, hacerlo. Y con aquellos que quieran seguir en la destrucción, pues el orden y la seguridad debe ser garantizado con la fuerza pública. Secretario, es muy grave lo último que encontraron las autoridades en Suba. Hallaron explosivos artesanales letales que usualmente pues no son comunes en verlos en jóvenes manipulando pues este tipo de artefactos. ¿Quiénes están detrás de esto, secretario? María Camila, en estos casi 60 días de movilizaciones y de situaciones de violencia hemos encontrado cosas gravísimas, entre otras este tipo de equipamientos, de explosivos. Hemos visto también una degradación violenta de la protesta que requiere también de otro tipo de respuestas por parte del Estado. En materia de investigación criminal, en materia de procedimientos policiales también. Y en este caso hay varios indicios, como lo señaló el general Gómez Heredia, que estuvo encargado hasta hoy de la Metropolitana de Bogotá. Tuvimos en algunos puntos en Suba y en Américas participación de algunas organizaciones que se dedican al tráfico de estupefacientes en estos barrios, financiando actividades ilegales. Sobre eso ya hubo 11 capturas en el Portal de las Américas, avanzan las investigaciones. De igual manera, hay unos avances muy importantes con la recompensa que se ofreció de 50 millones de pesos por el homicidio del motociclista, un joven de 28 años, ingeniero que simplemente transitaba sobre la avenida Cali y perdió la vida por una salvajada de tensar un cable en medio de la vía. Sobre esa investigación también ha permitido encontrar varios temas que, como entenderá María Camila, justamente por tratarse de una investigación en curso, para no ir a incumplir, digamos, con la integridad de la información para el proceso de judicialización. No puedo adelantarte, pero esperamos muy pronto anuncie la misma Fiscalía y la Policía. Sí, secretario. Varios de estos jóvenes de primera línea, sobre todo los que están en Suba, han rechazado las acciones violentas y de hecho negaron un comunicado que se estuvo difundiendo en una cuenta de Twitter diciendo que ellos no acudían a ese tipo de acciones. ¿Cómo no caer en la estigmatización cuando en los últimos días por parte de muchos sectores políticos se les ha tratado como terroristas? Es que el primer desafío que tienen que asumir ellos, y así se lo ha hecho saber la Iglesia, las Naciones Unidas, nosotros mismos cuando hemos podido dialogar, es que ellos ya no pueden controlar que la protesta no se torne violenta. Si están allí, aunque algunos de ellos no sean violentos, si llegan otros violentos a destruir y a generar vandalismo, a tratar de saquear o, como ocurrió en el Portal de las Américas, a cometer un homicidio, pues por supuesto es muy difícil para estas organizaciones desmarcarse simplemente sacando un comunicado diciendo que no tuve nada que ver. Aquí hay una responsabilidad de todos los que han estado en esos espacios y también entender que cuando se les sale de las manos controlar un espacio, pues tienen que buscar vías distintas. Y yo creo que eso es lo que ha motivado a las organizaciones a buscar a la alcaldía, porque es una solicitud de ellos hacia nosotros de establecer este diálogo el día de hoy. Y es que muchos de ellos entienden que el camino no puede seguir siendo la confrontación con la fuerza pública y que
terminemos en más tragedias. La semana pasada perdieron la vida 3 hombres, 2 de ellos muy jóvenes en Bogotá, 2 en situaciones todavía en investigación donde se está aclarando hasta qué punto pudo haber involucramiento de algún miembro de la fuerza pública en un mal procedimiento, que es gravísimo, una violación de derechos humanos de esa naturaleza, pero también donde claramente los que pensaron esa cuerda, que estaban allí protestando, creyendo que estaban jugando seguramente, pues terminaron matando y cometiendo un homicidio. Entonces, entender que es necesario hacer un alto en el camino y que la forma que se viene tramitando legítimos seguramente intereses democráticos en las calles no puede seguir siendo la misma. Toca buscar alternativas para esos reclamos democráticos, tramitarlos a través de distintos mecanismos. Puede ser uno de ellos la mesa de diálogo, esperamos que así sea, pero insisto, somos muy prudentes y moderados en las expectativas de lo que resulte de esto por la heterogeneidad de estos grupos y de sus agendas, pero lo que buscamos es que justamente esas consignas y esos reclamos se transmiten a través de vías democráticas distintas a las concentraciones de los plantones, porque las concentraciones de los plantones se han tornado violentos en todos los lugares en los últimos días y ellos no lo han podido evitar. Sí, secretario, en línea con la pregunta anterior, esta primera línea pide garantías para salir a marchar. Y ayer un fallo de tutela en Bucaramanga ordena al ESMAD que publique los nombres de las personas que saldrán, que estarán en las marchas y las armas que se usarán. La Secretaría y la Alcaldía de Bogotá han pensado en posibilidades como estas. Es muy importante que el proceder de la fuerza pública siempre sea transparente y que antes que generar desconfianza, como reconozco, genera en muchas personas el actuar de la fuerza pública, genere confianza porque sabe quién es quién, y por eso además es una obligación que cada integrante de la fuerza pública, no solo los del ESMAD, tengan su número de identificación. Muchos de ellos que lo han cubierto están siendo investigados por la personería justamente por este incumplimiento a una orden. Y por esa misma razón, todo lo que aporte a que haya transparencia en los protocolos y en los procedimientos de la fuerza pública, que el equipamiento y el armamento que utilizan se utilice debidamente, que sepa quién porta cada arma y que no solo lo sepa el comandante operativo, sino que lo sepa también en la ciudadanía, puede construir escenarios positivos. Nosotros en Bogotá lo que hemos hecho es que la personería antes de las intervenciones está haciendo una verificación uno a uno de los casos. La policía misma ha solicitado, y en eso reconozco la voluntad del general Oscar Gómez Heredia, quien ha dicho antes de la intervención es muy importante que la personería verifique el equipamiento, verifique el armamento, para que no haya señalamientos de que se ha utilizado un armamento ilegal, verifique cada uno de los integrantes del escuadrón que se encuentran allí antes de proceder. Toda esta información la tiene la personería y eso ha ayudado a esclarecer también casos donde miembros de la fuerza pública han abusado de la fuerza, como fue el caso evidente, notorio, hace 2 días en la localidad de Suba, donde 3 miembros del ESMAD agredieron violentamente a un joven, también algunos periodistas, y que ya fueron retirados y que no podemos permitir. Y lo que permitió retirarlos y actuar rápidamente fue que se logró identificar a cada uno de ellos. Identificar individualmente a los policías va a ayudar mucho a la misma policía, porque van a dejar de tener señalamientos generales donde dice la policía hace esto o lo otro, y se podrá individualizar los responsables de estos hechos lamentables. Mire, pero es que a mí lo que me preocupa es la dificultad que tiene la autoridad, cualquiera que ella fuere, para distinguir entre la manifestación deseable, sin violencia, y los violentos, porque violentos y no violentos en el momento del conflicto se parecen. Entonces, yo no sé cómo hace el SMAT o la policía para distinguir entre uno y otro. Alberto, eso es cierto. Cuando tú tienes 200 personas y dentro de esas 200 personas 30 están generando o 10 están generando una acción de violencia, están lanzando piedras, están lanzando molotovs o están generando vandalismo, pues la intervención del SMAT le queda muy difícil distinguir, y por eso, por ejemplo, el uso de una aturdidora que lo que hace es aturdir justamente, explota y aturde a las personas que se encuentran allí, o el uso de un gas lacrimógeno, pues no afecta únicamente a esos días, sino dispersa completamente la movilización. Eso ha llevado al reclamo de muchos ciudadanos que seguramente están muy lejos de donde se están generando los hechos de violencia y dicen, ¿por qué nos dispersó el SMAT? Pero la acción del SMAT responde a una situación de violencia, como tú bien lo señalas.
y le queda muy difícil a este tipo de intervenciones pues hacer solo una distinción de unos puntos. Lo que yo refiero, Alberto, y en eso todos creo debemos ser claros, es cuando hay un procedimiento, como fue lo que ocurrió en Suba, que se trata de detener a una persona, que es legítimo que la fuerza pública detenga a una persona que pueda estar involucrada en violencia, o que lo detenga para poder investigar si estuvo involucrado en la violencia o no. Pero en esa detención no puede cogerlo a patadas, Alberto, como ocurrió en Suba. No puede golpearlo, puede tirarlo al piso. Y lo que definitivamente no puede hacer, que lo que lamentamos que ocurrió y que por eso estuvo muy bien la reacción de la misma policía retirando estos 3 uniformados, es que a unas periodistas que estaban grabando con su celular, por estar grabando, también las golpearon. Cuando el mismo código de policía establece que cuando se graba un procedimiento, cualquier ciudadano puede grabar un procedimiento, no solo un periodista, cualquier ciudadano debe grabar y puede grabar un procedimiento, y por eso en ningún momento se le puede ni restringir y mucho menos golpear. Sí, secretario, y en línea con lo que usted está diciendo, hubo otro, usted conoce el caso del fotógrafo al que también, sin ningún motivo, un miembro del SMAT le pegó con la culeta de su arma en la cabeza, pero no han sido solo estos 3 casos. La FLIP ha registrado y tiene documentados por lo menos 250 casos de agresiones a la prensa durante estos 2 meses de manifestaciones, mucha prensa independiente también que acude a cubrir estos eventos y que también han resultado lesionados por el accionar del SMAT. Entonces, mi pregunta es, ¿estos son hechos que cometen algunos uniformados de la policía o realmente ya, teniendo en cuenta estas cifras, es algo sistemático? ¿Cómo lo ven ustedes desde la alcaldía? Nosotros sí hemos documentado varias agresiones a personas que realizan la labor periodística. La libertad de prensa en toda democracia debe protegerse con vehemencia. Cuando haya una actuación por parte del Estado que no esté cumpliendo con lo establecido en los más altos estándares de derechos humanos, pues por eso la labor informativa es determinante. Lo que ha hecho, por ejemplo, un país como Venezuela termine en un estado de vulneración sistemática de los derechos humanos es que la labor periodística también se ha restringido de manera contundente, y eso no lo podemos permitir nunca en nuestra democracia. Hoy mismo tengo una reunión con integrantes de la FLIP, con algunos periodistas que han sido agredidos en las movilizaciones, para poder recepcionar no solo sus denuncias, sino también establecer unos mecanismos claros con la fuerza pública para el trabajo de los periodistas. Una persona que se acerca en la labor de prensa y en la labor de grabar, pues está haciendo su labor. Lamentablemente, y eso también debo reconocer, ha habido personas que, utilizando carnets falsos, pues básicamente han obstaculizado, utilizando carnets falsos, identificándose, lo que han buscado es obstaculizar la labor de la fuerza pública, y justamente eso puede estar generando también dificultades, esos encuentros, y esas elecciones están generando seguramente también que muchos reaccionen de manera equivocada. Yo hablé con el general Gómez Heredia sobre la importancia de que todo el equipo del Escuadrón Móvil Antidisturbios y de otros miembros de la Fuerza Disponible tengan unas capacitaciones y tengan frente al manejo de todo el equipo de prensa, sea de organizaciones civiles, sea de un medio de comunicación, pues tenga todas las garantías para ejercer su labor. Secretario, el presidente de la República, Iván Duque, le hizo un llamado al Congreso para que en la próxima legislatura se tramite una ley, la ley antivandalismo y antidisturbios. ¿Ustedes qué creen desde la alcaldía? ¿Creen que esto va a ayudar en las próximas manifestaciones, a las autoridades? ¿Qué creen sobre esto? María Camila, lo primero es conocer el contenido de la ley. Colombia tiene ya bastantes medidas antidisturbios en el Código Penal. En el Código Penal están tipificados el bloqueo de vías por vías ilícitas como un delito. Por supuesto, el daño a bien público, daño al servidor público. Hay varios tipos penales asociados al vandalismo, a la violencia, ya están creados en nuestro tipo penal. Habría que ver exactamente cuál es la propuesta del Gobierno Nacional. Como no es secreto para nadie, nosotros con el Gobierno Nacional en los temas de protesta social hemos tenido profundas diferencias. Lo primero es que se tramita a través del Congreso, es un primer buen paso. En algunas ocasiones, vía decreto, se buscó por parte del gobierno regular, reglamentar temas de la protesta que claramente solo podría hacer el Congreso, que es un derecho a protesta pacífica, hago énfasis, es un derecho protegido constitucionalmente, que justamente por la naturaleza disruptiva de una protesta pacífica, insisto, pues su reglamentación y ponerle reglas, digamos, de conducta a la protesta tiene muchas dificultades en una democracia. Nosotros en eso no estaríamos de acuerdo.
pero pues insisto, hay que conocer el contenido para poderme referir a él. Yo lo que creo honestamente es que los esfuerzos más que en emitir nuevas leyes, porque insisto, ya el Código Penal tiene bastante, está bastante tipificado todos los delitos que pueden estar cometiéndose hoy, como el homicidio en el Portal de las Américas, como el daño a bien público, como la obstrucción en vía, todo eso ya está tipificado. Yo creo que el esfuerzo más grande tiene que hacerse con la justicia, para que no tengamos algo que nos pasa con mucha frecuencia, María Camila, y es que capturamos a una persona que está involucrada en un hecho de vandalismo, entregamos el material probatorio y lo sueltan inmediatamente. Allí la capacidad de respuesta de la justicia, de tramitar y de atender debidamente este tipo de casos, creo que sería un esfuerzo más valioso. Sí, secretario, vea, ayer hablábamos con la alcaldesa Claudia López acerca de el tema de Colombia Humana y que estuviesen detrás de esa dotación a jóvenes que estaban haciendo vandalismo aquí en Bogotá. Más allá de lo que ella decía de los cascos y las gafas, pues no hay unas pruebas concretas. Sin embargo, el senador Gustavo Petro dice que esas acusaciones corresponden a un favorecimiento político a Sergio Fajardo. ¿Usted qué piensa de eso? Pues lo primero es que sobre temas sectorales no me puedo pronunciar porque soy servidor público. Yo creo que el senador Bolívar, cuando hizo esa colecta, seguramente lo hizo de buena fe, colectando para cascos, gafas y otro tipo de equipamientos. Y de buena fe en el sentido en que sí es cierto que por encuentros con la fuerza pública, por choques con la fuerza pública, también por golpes en la cabeza, por ejemplo, algunas personas, algunos jóvenes lamentablemente han perdido la vida, como ocurrió la semana pasada en Suba. Está esclareciéndose si efectivamente quién estuvo involucrado en estos hechos, pero un golpe contundente en la cabeza termina por cobrar la vida a un hombre, y un casco podría evitar, por ejemplo, que termine en una lesión, pero no de manera tan trágica. Sin embargo, lo que hemos visto es que este equipamiento está siendo utilizado no para defenderse, sino para confrontar todos los días, todas las noches a la fuerza pública. Las convocatorias que se han hecho en los últimos 20 días, 15 días, no han sido convocatorias con una agenda de propuestas, ni de temas, ni de reclamos, ni de consignas, sino son convocatorias para enfrentarse con la fuerza pública con esos equipamientos. Y no son los equipamientos que pudo haber sido recolectados de buena fe por el senador Bolívar, sino con otros equipamientos que estoy seguro que no quiso él que nunca se involucraran, como cuchillos, machetes, bombas, molotovs. Entonces, la historia de Colombia nos señala que cualquier forma de autodefensa no termina bien. Y el llamado a la alcaldesa, al senador Bolívar, y a otros miembros de la Colombia Humana a reflexionar sobre su rol público es muy importante. También sobre el uso de sus cuentas de redes sociales difundiendo información que genere odio, que genere, por ejemplo, lo que ocurrió en Bogotá con la vandalización e impedir que pasara la misión médica porque se difundió información falsa en el sentido en que allí se transmutaba armamento o que estaban entregándome a mí a los jóvenes, en vez de llevarlos al hospital me los estaban entregando a mí para judicializarlos, cosa que era totalmente falsa. Entonces el llamado a que miembros de la Colombia Humana hoy sean mucho más prudentes y que escuchen lo que ha dicho su máximo líder, que es el senador Gustavo Petro, y es que hay que buscar diálogo, que hay que rechazar la violencia, venga de donde venga, pues es importante, digamos, y que ojalá el senador Gustavo Petro, que ejerce un enorme liderazgo en el país, que ejerce un enorme liderazgo en la Colombia Humana, también busque que todos los integrantes del movimiento y de la Colombia Humana en eso, pues hagan eco de esos llamados a la calma, a la paz, como el que ha pronunciado él en algunos casos, y como el que, por ejemplo, ha liderado mucho la representante de la Cámara, María José Pizarro, quien ha facilitado también momentos de diálogo, a quien yo le agradezco personalmente por haber sido una promotora de soluciones vía el diálogo y de evitar justamente la radicalización de algunos sectores que lamentablemente algunos integrantes de Colombia Humana sí han buscado esa radicalización, más que todo en los territorios, líderes locales. Secretario, muchas gracias y pues mucha suerte y deseamos que le vaya muy bien en esas reuniones con los representantes de la manifestación. Ha sido usted muy amable. Gracias, Julio. Un feliz día. Secretario.